leamos Efesios 6, 18 y 19. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Este es el mensaje número 10 acerca de la lucha espiritual. Si no ha escuchado todos los mensajes, les recomiendo que los escuche. Pero hermanos, todo cristiano verdadero debe ser consciente que desde que fue sacado y libertado de la potestad de las tinieblas, entra una batalla espiritual continua. Sabemos que tenemos tres enemigos, que es la carne, el mundo y el diablo, con las huestes espirituales de maldad que hemos estudiado aquí en Efesios 6. Es una lucha espiritual, es una lucha invisible, pero es una lucha real. El enemigo quiere estorbar nuestra llegada triunfantes a la meta final, pero gloria a Dios, porque en Cristo somos más que vencedores y se nos ha dado toda provisión para pelear esta gloriosa batalla, esta preciosa batalla. Como dice en 1 de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Así que usted y yo somos llamados a pelear la buena batalla de la fe. Si usted es verdadero cristiano, si usted es verdadero hijo de Dios, verdadera hija de Dios, debe saber que está en esta batalla y se nos llama y se nos exhorta a pelear la buena batalla de la fe. Hemos estado meditando desde el versículo 10 en adelante y hoy llegamos al versículo 18, que es la continuación de los versículos anteriores. En el mensaje anterior vimos el versículo 17, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego dice: orando en todo tiempo. Toda la armadura, toda nuestra vida espiritual depende de nuestra comunión con Dios. Nuestra vida de oración es vital. Como hablamos la semana pasada de cómo usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no podemos usar eficazmente la espada del Espíritu si no hay oración, si no hay comunión con Dios. Como muchas veces lo hemos dicho y lo hemos explicado, es como que si una persona tomara una lancha y fuera remando solamente con un remo, esta persona se quedaría dando vueltas en el mismo lugar. Lo mismo en nuestra vida espiritual, la palabra debe estar acompañada de oración, la palabra debe estar acompañada de la presencia de Dios en nuestras vidas. El soldado cristiano debe y necesita vivir en comunión con la fuente de fortaleza, con la fuente de gracia, de consuelo, de paz, de gozo, de toda buena dádiva y de todo don perfecto, comunión íntima y real con nuestro Dios. El soldado de Cristo necesita depender de su Padre Celestial. Fíjese que hay un famoso dicho entre el pueblo cristiano, pero más que un famoso dicho, es una gran realidad que cada uno de nosotros debemos experimentar por nosotros mismos. Ese dicho es: nuestras batallas se ganan de rodillas. Y qué bonito se oye, y usted lo mira por todos lados, en redes sociales o en algún bus o en algún lado se mira algún cartel que dice: nuestras batallas se ganan de rodillas. Pero hermanos, cada uno de nosotros debemos experimentarlo de manera personal. Nuestras batallas se ganan con una vida de oración humilde y constante, humilde y constante. No hay victoria sin oración. No hay victoria sin oración. No hay fortaleza sin oración. No hay armadura sin oración. No hay vida espiritual sin oración. No hay nada.
La oración es peleada, hermano. Por eso el enemigo y las huestes espirituales de maldad pelean y nuestra vieja naturaleza se oponen para que usted no ore, porque el diablo sabe que allí está nuestra victoria. Usted se da cuenta, muchas veces venimos y vamos a la iglesia, cantamos coritos, escuchamos el mensaje, decimos amén, gloria a Dios, aleluya, hasta podemos predicar, pero hermano, la vida de oración es peleada. Muchas veces, y más en la actualidad de esta iglesia tibia, de esta iglesia fría, es un tiempo en el que no se ora. ¿Cuánta excusa ponemos a la oración? Es que no tengo tiempo, es que no siento, es que no tengo ganas. Pero hermano, es raro porque tenemos tiempo para muchas cosas. Tenemos tiempo para el Facebook, tenemos tiempo para el Instagram, tenemos tiempo para ver una película, tenemos tiempo para chismosear con el vecino, tenemos tiempo para tantas cosas que muchas veces no son útiles, pero qué extraño, no tenemos tiempo para orar. Y sabe, eso no es algo simple. El enemigo siempre quiere estorbar nuestra vida de oración. ¿Cuánto entretenimiento barato o cuánta ocupación para no orar? He escuchado, hermano, predicadores de hace siglos que han escrito sus biografías. Ellos mismos han hablado de cómo muchas veces incluso la vida del servicio a Dios, incluso la predicación, no debe estorbar nuestra vida de oración, porque muchos a través de los siglos han caído en el mismo error. Hermanos, que Dios nos ayude. Es de vital importancia que la iglesia de Dios en todo el mundo comencemos a orar nuevamente, porque de nada sirve tanto conocimiento, de nada sirve tanta religiosidad, de nada sirve tanto show o tanto emocionalismo barato o tanto esfuerzo misionero en la pura carne si no hay oración. Necesitamos orar. Cuando yo era jovencita, recuerdo que haciendo oficio escuchaba cantos y cantaba, pero hay un himno que ahora entiendo por qué cada vez que lo escuchaba me quebrantaba. Y a veces estaba con la escoba y terminaba postrada, orando, llorando y clamando. Y hoy, después de tantos años y de tantas batallas espirituales terribles, puedo decir que es una realidad. Y Dios sabe por qué siempre me ponía ese canto. Escuche la letra, creo que usted lo sabe. Voy a hacer una propaganda gratis hoy. Dice: el poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Qué realidad, hermano, de verdad, qué realidad tan grande. Y es que la palabra de Dios nos habla continuamente acerca de esto. Cuánta batalla espiritual tan incomprensible ha llegado a mi vida, hermanos. Algunas han tardado días, otras han tardado meses y otras terribles han tardado años. Ataques a mi cuerpo, a mi alma, a mi mente, a mi fe. La mayoría o prácticamente todas las he vivido en silencio, porque todo eso no edifica. Pero hermano, lo que sí puedo contar y testificar es que en oración y sometimiento a la voluntad de Dios está la victoria. Solo así podemos resistir en fe y solo así podemos seguir adelante. Soldado de Cristo no está solo. Cada uno de ustedes ha peleado diferentes batallas. Cada uno de ustedes tiene diferentes experiencias. Pero hermano y hermana, necesitamos orar. Dejemos a un lado las excusas y comencemos a orar. Apague un ratito la televisión, apague un ratito el celular. Yo le aseguro que no se va a morir. Y comience a orar, comience a buscar a Dios. Si algo quiere Satanás y las huestes espirituales
es que no oremos, porque hermano, esto es más serio de lo que pensamos. Y solo cuando reconocemos nuestra debilidad y necesidad de Dios, vamos a orar. Tú no puedes seguir adelante solo. Tú no puedes pelear esta buena batalla de la fe solo. Tú no puedes ver las victorias que el Señor tiene para tu vida solo. Necesitas de Dios, necesitas la gracia de Dios. Y si no puedes orar, pues comienza a decirle: Dios, yo quiero orar, dame la gracia para orar. Porque hermano, de verdad, esto es peleado, es peleado. Usted puede determinar: hoy sí voy a orar, hoy voy a comenzar a orar. Y hermano, por usted mismo no puede. Y se da cuenta que no puede. Se hinca tal vez y le agarra dolor de cuerpo, le agarra sueño, le entra un mensaje, lo llaman por teléfono, tocan el timbre, el niño comienza a llorar. Cualquier cosa pasa, pero usted no puede orar. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Cuando uno toma esas determinaciones, debe pedirle a Dios la gracia y la ayuda. Señor, enséñame a orar. Señor, dame la gracia para orar. Porque hermano, allí está la victoria. Leímos en el versículo 18, dice: orando en todo tiempo, sea en las buenas o en las malas, yo debo de orar. Sea en la juventud o sea en la vejez, yo debo orar. Sea en los inicios de tu vida cristiana o en la madurez cristiana, debes orar. Orando en todo tiempo. Es importantísimo, hermano, apartar tiempo a solas con Dios. Eso es bíblico. Jesús lo enseñó. Y le hablo en Mateo 6:6. Porque este tipo de oración se ha dejado a un lado. Mateo 6:6. El cristiano siempre pone las cosas: no, si yo oro cuando voy al mercado, no, si yo oro caminando. Y claro, también es bíblico, pero hermano, es importante que apartemos también tiempo para orar, tiempo para estar a solas con Dios. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Qué hacemos? ¿Le echamos corrector a estos versículos o los ponemos en práctica? ¿Cuándo fue la última vez que entraste en tu aposento? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste el bullicio de todo lo que nos rodea y entraste en comunión con Dios? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Aquí habla de esa intimidad con Dios. Aquí habla de ese tiempo para apartarlo con Dios. ¿Cuántos cristianos harán esto en estos últimos tiempos de tanto materialismo, de tanto correr de aquí para allá, de tanta diversión, de tanto entretenimiento gratuito que se ofrece? Comencemos a hacerlo. Hermanos, los años se están pasando, la vida se nos está yendo y nunca nos determinamos a orar, nunca nos determinamos a apartarnos del bullicio y orar. Así que es bíblico apartarnos a solas a orar. Pero en este versículo 18 de Efesios 6 se nos dice: orando en todo tiempo, en todo tiempo. Estar a solas con Dios, apartar tiempo para estar a solas con Dios, eso nos lleva a una vida de relación con Dios. Pero hermano, orar en todo tiempo. Se nos habla de en todo lugar. Si voy a dormir, hablo con Él. Si me despierto, hablo con Él. Voy al trabajo, voy hablando con Él. Estoy en el negocio, hablo con Él. Voy en la calle, hablo con Él. Debo tomar decisiones, hablo con Él. Estoy alegre, hablo con Él. Estoy triste, hablo con Él. Cada motivo de gozo y alegría lo platico con Él. Cada motivo de angustia y ansiedad lo hablo con Él. Me siento débil, hablo con Él. Hermano, Dios
personal con Dios. El soldado de Cristo lo necesita. Usted y yo lo necesitamos, orando en todo tiempo. Pero no se queda allí, mire lo que sigue diciendo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Estamos tan endurecidos que esa verdadera humillación, ese ruego, esa súplica no existen en la iglesia tibia de la actualidad. Podemos estar en grandes problemas, en grandes y terribles situaciones, pero eso no nos lleva a orar. Podemos ver a nuestros seres amados perdidos y eso no nos lleva a clamar, no nos lleva a gemir, no nos lleva a suplicar. ¿Cómo necesitamos que Dios nos despierte a esa vida de oración? Solo así vas a poder pelear la buena batalla de la fe, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Necesitamos de Dios, hermano. Lo necesitamos urgentemente. Somos llamados a esa relación íntima, real y personal con Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Nos sentimos tan campeones que no necesitamos suplicar a Dios su ayuda. Nos sentimos tan campeones que no necesitamos su gracia, su fortaleza, su ayuda. Corremos a todos lados a buscar auxilio, menos a Dios. Se nos olvida ver hacia arriba. Se nos olvida que Dios tiene todo control. Se nos olvida que Dios tiene todo poder y toda autoridad, arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, necesitamos orar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando somos conscientes de la realidad del enemigo, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a suplicar, y no importa la edad, hermano, no importa la edad. Leamos en el Salmo 59:9. Dice: a causa del poder del enemigo me voy a desanimar. No dice así, ¿verdad? A causa del poder del enemigo me voy a poner a ver el Face. A causa del poder del enemigo mejor me voy de la iglesia. No, a causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Aleluya, hermano. Es fuerte el enemigo, dice ese himno, mas Cristo es sin igual. El enemigo es astuto, el enemigo es maligno. Ya hemos hablado en los primeros mensajes un poquito acerca de su naturaleza. Pero hermano, tenemos en quién confiar, tenemos a quien acudir. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. No estamos solos en esta batalla. Dios es nuestra defensa, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Una página después, en el Salmo 60, versículo 11 y 12, dice: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Y vaya si no, hermano, cuando el enemigo se levanta como un río, ¿qué pueden hacer los otros seres humanos por nosotros? Más que orar por nosotros, como vamos a leer más adelante ahí en Efesios. Pero realmente, hermano, el hombre no nos puede ayudar, solo Dios nos puede ayudar. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. ¿Cuántas veces nos toca postrarnos delante de la presencia de Dios, a rogar, a clamar, a suplicar, a reprender toda obra de las tinieblas, sabiendo que la ayuda de los hombres es vana, pero sabiendo que Dios tiene poder para socorrernos, para ayudarnos, para obrar, para darnos las victorias que necesitamos? ¿Cuántas veces el enemigo se levanta contra nuestra familia, hermano? ¿Cuántas veces? Recuerdo lo último, hace un tiempo pasé 3 años en un luto terrible por un amado ser querido, que hoy, si Dios no hubiera actuado, hoy estuviera en una ruina terrible. Y el Espíritu Santo, hermano, poniéndome esa carga tan terrible, pasaban muchas cosas a mi alrededor,
pero ese luto terrible, esa carga terrible por esa alma, pero hermano, Dios da el socorro, Dios da la ayuda, pero necesitamos ser conscientes de la realidad. Como hace unos años les predicaba en Nehemías 4:14, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pero muchas veces vivimos dormidos espiritualmente, hermano. El enemigo puede hacer estragos y nosotros ni cuenta nos damos con esa religiosidad barata que muchas veces vivimos, o con ese evangelio tan tibio y tan frío, cuando, hermano, Dios quiere darnos experiencias nuevas. Dios quiere que peleemos la buena batalla de la fe. Dios quiere que como soldados de Cristo podamos postrarnos delante de su presencia y podamos decir: danos socorro contra el enemigo, danos socorro contra el enemigo. El enemigo quiere dañarme, el enemigo quiere destruirme, el enemigo quiere destruir a mis seres amados, el enemigo quiere destruir al hermano o a la hermana, el enemigo quiere destruir la obra. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Y sigue diciendo: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Y es real, hermano. A veces nos hundimos en una incredulidad que ya ni podemos proclamar la victoria de Dios, que ya ni podemos proclamar que realmente en Dios podemos hacer proezas, que Dios tiene poder para obrar. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. No sé cuánto tiempo has orado, no sé cuánto tiempo has clamado, pero sigue orando, sigue clamando, sigue rogando, sigue peleando la buena batalla de la fe, porque en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. El enemigo será avergonzado, hermano, porque en Dios hay poder y Dios puede obrar, aunque para ti parezca imposible. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Orando en todo tiempo, dice Efesios 6:18, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahí está ese soldado con su escudo de la fe, con su coraza de justicia, con su yelmo de salvación, con su cinto de la verdad, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Pero ahí está ese soldado orando con toda oración y súplica en el Espíritu, es decir, orando en el poder del Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo, de acuerdo a su voluntad. Cuando estamos conectados en comunión con Él, Él nos lleva a ese clamor, a ese gemir, a ese suplicar. Él mismo nos imparte su sentir. A veces pone en nosotros, no sé ni cómo expresarlo, como una carga, como una necesidad, hermano, una necesidad grande de clamar, de orar, de rogar, de suplicar. Pero Dios es poderoso para obrar. Y aunque se haya ido la luz, hermano, podemos proclamar que Dios es fiel. Podemos proclamar la victoria que hay en Él. Dios es poderoso para obrar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, en el Espíritu. No sé cuántas veces usted ha sentido carga en su espíritu, no sé cuántas veces usted ha sentido muchas veces aquel dolor por aquel hermano, por aquella hermana, por aquella persona o por aquel familiar que tal vez se está perdiendo. Pues es Dios, hermano, poniendo esa carga en su espíritu. Es Dios poniendo esa necesidad en su corazón para que oremos, para que clamemos, y Dios tiene poder para obrar. Estoy segura que la mayoría de ustedes ya lo ha experimentado. Pero, hermano, muchas veces descuidamos nuestra vida espiritual. Y muchas veces Dios ya no puede poner esa carga en nosotros porque estamos muy entretenidos en las cosas materiales, porque estamos muy entretenidos en las cosas de esta vida.
y así no podemos pelear esta batalla. Pero que Dios nos conceda estar con toda oración y súplica en el Espíritu, que sea el Espíritu Santo el que nos mueva a orar, el que nos mueva a clamar, el que nos mueva a suplicar, a rogar. Y hermano, Dios ha de manifestarse. Así peleamos la buena batalla de la fe. Es así como vemos las victorias que Él quiere dar a nuestras vidas. Pero hermano, muchas veces no lo hacemos. Muchas veces no vemos las victorias porque no estamos orando, no estamos clamando. A veces se siente esa necesidad agonizante de orar por alguna situación. A veces entendemos el porqué y a veces no. No sé si le ha pasado, pero muchas veces Dios pone en su corazón orar por alguna persona. Y usted siente esa necesidad de orar por esa persona, y usted siente esa carga, esa angustia, esa agonía. Es el Espíritu Santo poniendo esa carga en su vida, hermano. Es Dios mismo el que lo está despertando a orar por esa vida o por esas vidas. Cuando eso pase, hágalo, porque Dios quiere obrar y lo está tomando en cuenta para que usted pelee esta buena batalla y para que el nombre de Dios sea glorificado. Él nos toma en cuenta para llevar adelante su obra. En Romanos 8, 26 y 27, Romanos 8, 26 y 27, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra incredulidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Como repito, yo creo que muchos de nosotros lo hemos experimentado. Aún, hermano, cuando estamos en ese gemir, en ese clamor que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas, a veces con gemidos indecibles, a veces usted está ahí gimiendo en lo más íntimo de su corazón, clamando, intercediendo, rogando. A veces aún el cuerpo se exprime, hermano, de ese clamor y ese gemido. Es un gemir en el Espíritu, pero es porque Dios quiere obrar y quiere manifestarse. A veces no sabemos cómo pedir, a veces no sabemos cuál va a ser la salida, o cómo Dios va a dar la salida, o cómo Dios va a obrar en esa o en aquella situación. Y por eso dice, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, porque a veces no sabemos ni cómo pedir, ni qué pedir. Pero oiga, pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles. No sé si usted lo ha experimentado, hermano, pero cuántas veces estamos allí en la presencia de Dios y viene aquel gemir, viene aquel clamor del alma, viene aquella súplica del alma. Hermano, allí estamos peleando la buena batalla de la fe. Así es como ganamos nuestras batallas, de rodillas. A veces corremos con fulano, corremos con sutano, corremos a hablar con mengano. Dobla tus rodillas y habla con Dios. Dobla tus rodillas y clama a Dios, ruega a Dios, suplica a Dios. Y no importa cuánto tiempo sea, Dios tiene poder para obrar y para intervenir. Dios sabe cómo hacerlo. Dios sabe cómo hacerlo. A veces ese gemir va a durar días, a veces va a durar meses, a veces va a durar años, pero vale la pena, hermano. Hay que pelear la buena batalla de la fe. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos va a impulsar? Muchas veces, tal vez son personas que están lejos, y a veces usted va a oír el testimonio y va a entender por qué tal día, a tal hora, Dios lo puso a clamar y a gemir. Otras veces usted no lo va a entender, pero hermano, si somos sensibles y estamos en comunión con Dios, Dios lo va a tomar en cuenta. Y hay que aprovechar ese sentir, hay que aprovechar eso para orar a Dios, para clamar a Dios, porque Dios quiere obrar.
Ustedes que recibieron ya el bautismo con el Espíritu Santo, muchas veces lo han descuidado la oración en lenguas, que como dice en 1 Corintios, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. ¿Cómo necesitamos unirnos en esa batalla espiritual? ¿Cómo necesitamos orar, clamar, rogar y suplicar? Muchas veces va a ser en lenguas, hermano. Muchas veces va a ser en altura espiritual y no sabemos ni siquiera qué es lo que el Espíritu Santo está gimiendo en nosotros. Pero hermano, aproveche, si usted ya ha sido bautizado con el Espíritu Santo, no deje que eso se apague, al contrario, que eso se avive más en su vida. Y los demás, para ustedes también es la promesa. Dios quiere llenarnos con el poder del Espíritu Santo. Dios quiere llenarnos cada día más de su presencia. Que Dios nos lleve a ese gemir, que Dios nos lleve a ese ruego, a esa súplica. Sigue diciendo ahí en el versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El soldado cristiano ya no vive solo para sí mismo. El soldado cristiano ya no vive solo para cubrirse su propia espalda y que los demás miren cómo salgan. Somos un cuerpo en Cristo. El mismo amor que Dios pone en los corazones sensibles a su Espíritu Santo lo va a llevar a clamar, a rogar, a suplicar por los demás. Pero ya no una oración vacía, que si bien va se hace. Señor, ayuda a fulanito, bendice al menganito, sana al perenceno. Pero hermano, a veces pensando en el chompipe. Pero cuando Dios pone ese amor en nuestras vidas, cuando Dios pone ese sentir en nuestras vidas, cuando realmente oramos en el Espíritu, usted va a clamar con el alma por los demás. Como dice aquí, súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los santos. Pero vivimos vidas tan egoístas, vivimos vidas que muchas veces solo pensamos en mis necesidades, en mis problemas, en mis tribulaciones, que oren por mí, que me consuelen a mí. Hermano, ¿cómo vamos a vivir así? Fíjese que el ejército de Cristo es el ejército más egoísta. El ejército de Cristo, tristemente, es el ejército que en lugar de orar unos por otros, que en lugar de apoyarse unos a otros, se disparan unos a otros. Es el ejército en el que los soldados muchas veces, en lugar de pelear contra el enemigo, pelean contra ellos mismos. Hermano, que Dios nos guarde y que el Señor reprenda al diablo, porque la Biblia dice que una casa dividida no puede persistir, no puede resistir, no puede vencer. Y por eso el enemigo nos quiere dividir a como dé lugar. Por eso en todas las iglesias se mira que fulanito está peleando con el menganito, que el perenceno no le habla al otro. Y hermano, todo eso es por nuestra carnalidad y porque hemos dado lugar al enemigo. Un ejército dividido no puede vencer. ¿Qué diferencia con lo que habla aquí? Velando con toda oración, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Ha suplicado usted por su hermano o por su hermana? ¿Podría usted verse la cara? Ahorita no hay luz, pero si hubiera luz, pudiera ver la cara a su hermano y a su hermana y decirle: hermano, yo he suplicado por usted, yo he rogado por usted, yo he clamado por usted. Hermanos, si ni por nosotros oramos. Muchas veces estamos entretenidos en tanta cosa que ni por nosotros oramos. ¿Cómo necesitamos que Dios venga a despertar nuestras vidas? En lugar de orar los unos por los otros, vivimos juzgándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, metiéndonos zancadilla unos a otros. Que me cae mal el fulano, que me cae mal el sutano. Ay, hermano, el ejército de Cristo es el único que le dispara a sus compañeros, que mata a los heridos. Vivimos bajo un egoísmo carnal.
Lo que yo veo muchas veces es solo un grupo de religiosos tratando de sobresalir unos de otros. Nada que ver con lo que nos habla la palabra de Dios. Metiéndonos zancadillas unos con otros. Qué lejanos estamos de la voluntad de Dios por nuestras carnalidades, por nuestro orgullo, por nuestra lejanía de la comunión con Dios, por nuestro egoísmo. Qué lejanos estamos de la voluntad de Dios. Y lo que hacemos es que aquellos que quieren unirse al ejército, primero les dañamos la mente hablando mal de la iglesia de Cristo, hablando mal de los demás soldados, para que ellos no se acerquen a Cristo. Entonces, hermano, más pareciera que estamos estorbando que otros sean salvos, que otros vengan al ejército de Dios, que Dios nos perdone y que Dios nos ayude a pelear la buena batalla de la fe. Hermano, las almas necesitan ser salvas. Somos un ejército, pero un ejército para que el evangelio siga corriendo, para que la palabra siga corriendo, para que las almas sean salvas y para que la iglesia sea edificada, para que todos unánimes podamos seguir adelante. Que Dios nos ayude, hermano, y que podamos salir de este estado tan miserable, donde solo nos importa nuestro bienestar. Bueno, leamos en Primera de Tesalonicenses 5:14. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Será que estamos haciendo esto, hermanos? Amonestar a los ociosos, o sea, a los perezosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, ser pacientes para con todos. A veces queremos que todo mundo nos sostenga a nosotros, que todo mundo nos aliente a nosotros, que todo mundo sea paciente con nosotros, pero nosotros también tenemos una responsabilidad en este ejército. Es que cada uno de nosotros debemos alentarnos, debemos animarnos, debemos orar unos por otros, debemos, hermano, ir hacia adelante, combatir unánimes en este glorioso evangelio e ir hacia adelante. A veces, hermano, en vez de combatir unánimes por la causa del evangelio, para que otros se salven y la iglesia sea edificada, nos atacamos, hablamos mal de unos con otros, hablamos mal de los otros con los inconversos. ¿Qué van a anhelar así ser cristianos? Y el enemigo sigue ganando ventaja y las almas se siguen perdiendo y se van yendo a la condenación eterna. ¿Estaremos peleando la buena batalla de la fe? Leamos en Filipenses capítulo 4, versículo 2. Dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El ruego era que estas dos mujeres estuvieran en un mismo sentir. Ellas habían combatido juntamente con Pablo en el evangelio. A eso somos llamados, hermanos. Somos llamados a ser ese ejército de Cristo que pelee la buena batalla de la fe y que a través de nosotros el evangelio pueda correr, el evangelio pueda ir hacia adelante. Dios quiere usarlo a usted y quiere usarme a mí. Regresando entonces a Efesios 6:19, estamos leyendo parte por parte de este versículo: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. También debemos orar por los siervos de Dios. En todo lugar, por la carnalidad, hay inconformidad con los siervos de Dios.
Siempre, hermanos, se les está juzgando, siempre se les está atacando, pero que Dios nos conceda unirnos en este combate, unirnos en esta lucha espiritual, unirnos en oración, ruego, súplica, clamor y gemir por aquellos que predican la palabra de Dios, para que lo hagan como es digno del Señor, para que lo hagan con denuedo, con unción y con gracia. Muchas veces les exigimos o les pedimos, pero ¿cuántas veces oramos por ellos? ¿Cuántas veces clamamos que Dios los use, que Dios les dé la inspiración, que Dios les dé la gracia, que Dios les dé la fortaleza? Ay, hermano, ¿cómo necesitamos pelear esta buena batalla de la fe? Orando por mí. El apóstol Pablo pedía oración porque él era consciente, y no solo aquí, en muchos pasajes, él pedía oración y él pedía que lo ayudaran con su oración. Hermanos, oremos por todos aquellos que le sirven a Dios. Oremos por todos aquellos que en todo lugar hoy están predicando la palabra de Dios. Usted no sabe cuántas batallas pasan ellos. Usted no sabe cuánto el enemigo quiere enmudecer a las personas que realmente predican la verdad de la palabra. Usted no sabe cuánto el enemigo tira dardos y cuánto el enemigo quiere afectar y quiere dañar la obra de Dios. ¿Y cómo va a ayudar usted? Orando, rogando y suplicando con toda oración y ruego en el Espíritu. Que Dios nos levante a todos a pelear la buena batalla de la fe. Somos un ejército, hermano. Aquí nadie es más importante que otro. Cristo es el importante. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Él es nuestro capitán. Y Él nos está llamando a pelear la buena batalla de la fe. Hace muchos años ya prediqué en este lugar acerca del libro de Cantares y tengo el deseo de volverlo a hacer. Pero hermanos, leamos en Cantares 6:10. Recuerdo que prediqué en ese pasaje, Cantares capítulo 6, versículo 10. Dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Aquí está hablando de la novia. Y hermano, qué maravilloso ver eso. ¿Cómo se le describe aquí? ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? No dice que la iglesia está toda desordenada y abofeteándose unos a otros, no. Dice que se levanta imponente como ejércitos en orden. La iglesia hermoseada por Cristo, y la iglesia que alumbra no con luz propia, sino con la luz de Él en medio de las tinieblas de este mundo. Esa iglesia es la que marca la diferencia. Esa es la iglesia militante que un día entrará a la comunión perfecta con su Salvador, que pronto se unirá con la iglesia que ya está triunfante, que ya hoy está gozando en la presencia del Señor. Qué gloria la que vamos a gozar, hermano. Pero hoy todavía estamos militando, todavía estamos peleando la buena batalla de la fe, todavía estamos en esta tierra y somos llamados a pelear esta batalla. ¿Desea usted ser parte de esta iglesia militante o solo ser un espectador? ¿Desea usted dejar esa vida tibia, fría, materialista o sensacionalista para vivir en esa comunión íntima y real con Dios y ser parte de ese glorioso ejército? Que Dios nos lo conceda, hermano, que Dios nos lo conceda. Como dice allá en el libro de Filipenses, combatiendo unánimes por el evangelio, unánimes. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? En oración, en ruego, en súplica, en clamor, en el Espíritu Santo y con toda perseverancia. Clamemos hoy. En Dios está nuestra vida. En Dios está esa fortaleza que necesitamos. Para terminar, quiero que leamos en el Salmo 18, versículo 28. Dice: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas.
Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Esa es la realidad. Con Dios realmente desbaratamos ejércitos, hermanos. Con Dios realmente son desbaratadas las obras de las tinieblas, los planes perversos del enemigo. Con Dios es desbaratado. Si no, no estuviéramos aquí en esta noche, hermano. ¿Cuánto plan del enemigo para destruirnos? ¿Cuánto plan del enemigo para hacernos flaquear en la fe? ¿Cuánto plan del enemigo para desviarnos de la perfecta voluntad de Dios? ¿Cuánto plan del enemigo para que hoy no estemos aquí? Pero bendita la misericordia de Dios. En Dios somos más que vencedores. Con Dios desbaratamos ejércitos. Con Dios asaltamos muros. Con Dios, hermano, podemos vencer toda oposición de las tinieblas contra nuestras vidas. Y sigue diciendo en el versículo 32. Recuerdo un tiempo que tuve de varios días de ayuno. Estos versículos fueron claves para mi vida. Dice: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Y es que, hermano, nosotros por nosotros mismos no podemos. Pero Dios es el que me ciñe de poder. Dios es el que lo ciñe a usted de poder. Él quiere hacerlo. Él quiere manifestarse en nuestras vidas. Él quiere darnos ese poder, esa fortaleza para pelear la buena batalla. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Nosotros no podemos, pero en Él podemos. Quien hace mis pies como de ciervas, con C. Una cierva, ya lo he explicado muchas veces, es como un venadito, es un animalito así como un venado, parecido al venado. Ese animalito puede subir montañas, puede subir grandes piedras y grandes peñascos que sería imposible subir. Con Dios, con Él, somos más que vencedores y Él nos da pies como de ciervas. Él nos da la gracia para poder subir, para poder escalar, para poder ir adelante cuando parece imposible, cuando parece que hemos llegado a un tope, cuando parece que ya no hay avance, cuando parece que ya no hay camino. Él hace nuestros pies como de ciervas. Y sigue diciendo: y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla. Es que nosotros somos débiles. Es que, hermano, cuando oímos un mensaje así podemos pensar: ay, ¿y yo cuándo voy a estar así? ¿Y yo cuándo voy a poder pelear esta batalla? ¿Y yo? Es que usted no puede, ni yo puedo. Pero Él es el que adiestra nuestras manos para la batalla. Cuando usted dispone su corazón, cuando usted, hermano, se humilla ante la palabra de Dios, cuando usted se rinde ante Dios y le dice: Señor, ayúdame, Señor, tómame en cuenta, Señor, yo también quiero pelear esta buena batalla. Señor, levántame para tu gloria, para tu honra. Él es el que adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la batalla. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Esa es nuestra parte como hijos de Dios, como soldados de Cristo. Así que, hermanos, no estamos solos. Que Dios nos ayude a realmente comenzar a orar. Yo sé que muchas veces descuidamos esta vida de oración, a todos nos ha pasado, pero, hermano, Dios nos llama a volver a esa vida de oración. Dios nos llama a que peleemos la buena batalla. Pelea la buena batalla por ti mismo, porque tú mismo necesitas la victoria en muchas áreas de tu vida. Tú mismo necesitas experimentar la victoria en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma. Tú mismo necesitas nuevas fuerzas.
tú mismo necesitas la unción y la gracia del Espíritu Santo, tú mismo necesitas el poder de lo alto. Pelea la buena batalla por los tuyos, por tus amados, por esos hijos, por esas hijas que no han querido creer en el Evangelio, por esos hijos e esas hijas que el diablo ha querido destruir. Pelea la buena batalla por ellos. ¿Y cómo la vas a pelear? De rodillas. Comienza a rogar, comienza a suplicar, comienza a gemir, comienza a clamar por esas almas, por esos nietos, por esas nietas que también tienen un alma, que ahorita tal vez son pequeños, pero que van a crecer y van a tener que decidir si se van al cielo o se van a una condenación eterna. Pelea por ellos. Es que lo más importante son las almas, hermano. Lo más importante son las almas. Todo lo demás aquí se va a quedar. Todo lo demás es temporal. Pero somos llamados a pelear esta batalla para que esas almas se salven, para que esas vidas vengan al conocimiento de la verdad, para que esa gente llegue a amar a Dios, llegue a conocer a Dios. Y eso, aunque parece imposible para ti, para Dios no es imposible. Dios tiene poder para romper lazos, para romper cadenas. Dios tiene poder para liberar. Dios tiene poder para revelarse a las vidas, así como lo ha hecho con nosotros. Así que, hermanos, peleemos la buena batalla de la fe. Fortalezcámonos en Dios. Pongámonos toda la armadura y oremos con toda oración y súplica, con toda perseverancia, por todos los santos, por los nuestros, por nuestra familia, por nuestros hermanos, por la obra, por los siervos de Dios y por todos los que están perdidos. Peleemos esta buena batalla. No vivamos indolentes como que si no hay batalla espiritual. No vivamos indolentes confiados de que yo ya estoy salvo y los demás que miren cómo salgan. No, hermano, no somos llamados a una vida egoísta. Somos llamados como un ejército para pelear esta batalla, para que podamos llegar hasta el final y para que otros sean libertados de la potestad de las tinieblas y vengan a ser parte de este ejército glorioso que va a la patria celestial.